Yo hoy empiezo una conversación con ustedes de 7 semanas. 7 semanas que vamos a estar hablándole a ustedes y el tema que hemos escogido para esta ocasión va a ser es querida iglesia. Es una carta a la iglesia del Señor. Y hoy en particular pues les quiero hablar bajo el subtema querida iglesia, la luna de miel ha terminado. The honeymoon is over. En el capítulo 2 de Apocalipsis, que es donde voy a enfocar la temática de hoy, nos reunimos con un grupo de iglesias en Asia Menor que recibió una carta personal de Jesús. Y yo quiero que cuando estemos hablando, usted anote esto, porque es una carta personal de Jesucristo. Hay 7 iglesias nombradas que recibieron una carta que había sido dictada por Jesús y entregada por Juan el apóstol. La verdad es que gran parte del Nuevo Testamento consiste en iglesias que recibieron cartas de Pablo, que recibieron cartas de Pedro, de Juan y de otros. Pero estas 7 iglesias recibieron una carta de Jesús. Y aunque toda la Biblia es inspirada por Dios, y toda la Biblia es la verdad absoluta de Dios, y cuando Pablo habla, pues nosotros tomamos nota. Cuando Pedro habla, nosotros tomamos nota. Y cuando Juan habla, pues nosotros tomamos nota. Pero cuando Jesús habla, nosotros no solamente tomamos nota, sino abrimos los ojos y tenemos los pelos de punta. ¿Cuántos saben de lo que yo estoy hablando? Y Cristo está hablando, y a mí me gusta lo que dice Warren Wiersbe. Él dice que estas cartas que el Señor le dio a cada iglesia era una radiografía de su condición. So Cristo, basically, he took an X-ray of these 7 churches, and he spoke to them, y él les habló a ellos, y él le dio esta radiografía, y en cada carta Jesús les dijo lo que él pensaba sobre esa iglesia, lo que él veía en su iglesia y lo que él esperaba de su iglesia. Él les dijo, esta es mi opinión de la iglesia. Y yo les he dicho a ustedes algo en el pasado y yo se los repito porque hay veces que hay que repetir las cosas para que la gente se les quede en la cabeza. No importa a quién tú agradas si estás desagradando a Dios. Y no importa a quién tú desagradas después que agrades a Dios. Y cuando Dios nos habla y nos dice a nosotros, esto es lo que yo veo, esto es lo que yo pienso, esto es lo que yo entiendo, es importante que tú sueltes tus opiniones, que tú sueltes tus emociones y que tú sueltes tus actitudes y le diga a Dios, me rindo ante la verdad que tú me estás hablando. Alabado sea el nombre poderoso de Jesús. Ahora, Jesucristo dice la Biblia que Él los elogió por las cosas buenas que ellos hicieron, pero los condenó por las cosas malas. Básicamente Él aprobó lo positivo y Él reprobó lo negativo. Él le dijo, me gusta esto, pero el hecho de que me gusta esto no anula esto. Porque muchas veces nosotros nos encanta y vivimos en una sociedad donde ahora nadie quiere perder. Yo me acuerdo cuando yo muchacho, nosotros jugamos pelota y siempre había un ganador y un perdedor. Ahora yo voy a los juegos a veces de los niños y todos ganan. They don't even keep score. Have you ever been to a game like that? I mean, eso es cosa de loco. ¿Usted ha ido alguna vez a un juego de pelota, un juego de baloncesto y su hijo está jugando, su niño, su nieto está jugando? Y yo, si usted es del tiempo mío, usted está anotando, pero cuando usted pregunta, what's the score? Oh, we don't keep score. ¿Cuál es quién está ganando? No, aquí nosotros no, todos ganan. Eso es una mentalidad de una sociedad débil, enclenca y malengreída. En la vida hay ganadores y hay perdedores. Y esto suena fuerte. Y en la vida es importante que usted entienda que no importa todo lo bueno que usted hace. Si eso bueno que usted hace no es constante
y no es dirigido en la dirección correcta, puede ser que usted anule lo bueno que usted hace con malas actitudes. Y Cristo le habla a estas 7 iglesias y dice: ustedes están haciendo esto bueno, pero esto malo que ustedes hacen está entenebreciendo lo bueno que ustedes están haciendo. Y yo vengo a decirte, iglesia, qué bueno que le sirves a Dios, qué bueno que amas a Dios, qué bueno que estás aquí, pero es importante que eso lo acompañe con una vida constante, porque la Biblia dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos y no puede agradar a Dios. Yo me pregunto, si Cristo le escribiera a una iglesia a La Cosecha una carta personal, ¿qué Él nos diría a nosotros? Porque hay algo acerca de nuestra iglesia que Él aplaudiría. Hay algo de nuestra iglesia que Él condenaría. Como iglesia debemos de preocuparnos principalmente por lo que Jesús piensa de nosotros. Todos tenemos nuestras opiniones sobre nuestra iglesia. Otros tienen opiniones de nuestra iglesia. ¿Qué Dios dice de nuestra iglesia? Yo tengo una opinión de La Cosecha. Ustedes tienen una opinión de La Cosecha. Y todo eso es interesante. ¿Qué dice Dios de La Cosecha? Porque al fin del día, las opiniones son como las narices. Todo el mundo tiene una. ¿Sí? Todo el mundo tiene una opinión. Pero la opinión que vale, oh, gloria a Dios. Me está escuchando, la opinión que vale, la opinión que tiene peso. Es lindo que tú vayas al espejo y te preguntes cómo te ves. Es bueno que tú vayas a tu pareja y le preguntes cómo te ves. Has ido a Dios y le has dicho a Dios cómo me veo. Porque al fin del día eso es lo que importa. Yo quiero que tú mires que está a tu lado y le hagas esta pregunta. ¿Le has preguntado a Dios cómo te ves? En cada una de las cartas, encontramos a Dios, a Jesús, diciéndole a estas 7 iglesias: conozco tus obras. ¿Me escuchó? En cada una de las cartas, de estas 7 cartas, usted ve a Dios, a Cristo, diciendo: conozco tus obras. Incluso en el capítulo 2, versículo 2, versículo 9, versículo 13, versículo 19, Él dice: conozco tus obras. En el capítulo 3, en el versículo 1, versículo 18, el versículo 8 y versículo 15, Él le dice: conozco tus obras. Es como que Cristo está diciendo: yo sé que de qué pata tú cojeas. Por más perfumes que te untes, yo sé a qué tú hueles de verdad. Por más pentecostal que tú quieras vestir, yo sé cómo está tu corazón. Por más ministerio que tengas, yo sé quién tú eres. Por más tiempo que lleves en La Cosecha, yo sé quién tú eres y yo sé cómo tú estás caminando. Es como que Cristo le está diciendo a la iglesia: yo tengo pleno conocimiento de quién tú eres. Y tú podrás engañar a los hombres, tú podrás engañar al pastor, pero el Dios de los cielos, a Él tú nunca lo vas a poder engañar. Y por eso es que la Biblia dice que un día nosotros nos presentaremos ante Él y le diremos a Él: Señor, en tu nombre hicimos. Y Él nos dirá a nosotros: apartaos de mí, no os conozco. Porque no todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de su Padre que está en los cielos. Alabado sea Dios. Y estas 7 iglesias son un estudio fascinante. Y a mí me gusta como dice Lehman Strauss en su libro sobre Apocalipsis. Él sugiere que cada carta tiene un significado triple. It's got a triple meaning. Número 1, tiene una asociación primaria. Cada carta se escribió a una iglesia local que existía en el momento en que fue escrita y tenía una orientación directa sobre esa iglesia y sobre el pastor de esa iglesia. Eso no podemos negarlo. Pero la segunda asociación era una anticipación profética. Cada una de estas 7 iglesias representa y tenía un retrato claro de lo que iba a ser la iglesia en el futuro. Así que cuando Cristo dice: yo conozco tus obras, le está hablando a Éfeso en este particular hoy, pero le está hablando a La Cosecha en este tiempo presente.
Y no solamente le está hablando a la iglesia del pasado, le está hablando a la iglesia del presente, sino que en su asociación tercera tiene una aplicación personal. Porque yo me veo como iglesia y me veo como parte del sumo. Pero también tengo que verme en lo individual. Cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad individual. Yo vengo aquí, yo adoro a Dios y yo me sujeto al programa y soy parte del programa. Pero cuando salgo de aquí, yo tengo que darle cuentas a Dios por quién yo soy. Y yo quiero que usted reciba esto. Y mire, si usted anota algo hoy, anote esto. La vida espiritual de una congregación depende de la vida individual de sus miembros. La vida espiritual de una congregación depende de la vida individual de cada uno de los miembros. Yo le enseñé a ustedes hace un tiempo atrás que miembros excelentes hacen una iglesia de excelencia. La iglesia es tan buena como lo eres tú. La iglesia es tan próspera como lo eres tú. La iglesia es tan saludable como lo eres tú. En el mundo de negocios se dice que una empresa es efectiva según el empleado peor que tenga. En el mundo de negocio, if you have a business, your worst employee determines many times the reputation and the success of your business. Por eso es que usted ve que en la iglesia podemos estar todos aquí quemándonos las pestañas para servirle a Dios, hacer las cosas bien. Y viene alguien y se rebela en contra de Dios y de la iglesia y se va. Y todo el mundo dice, mira, así son todos. ¿Alguna vez usted ha escuchado eso? Que por uno pagan todo. Nosotros los latinos decimos que pagan justo por pecadores. La vida espiritual de una iglesia depende de la vida individual de cada uno de sus miembros. Así que yo te exhorto hoy a que tú te hagas un análisis ante la verdad de la Escritura y te hagas esta pregunta: ¿cómo estoy yo? El enfoque de nuestro mensaje es lo que Jesús le dice a estas 7 iglesias que Él les envía a ellos. Y en este rayo X que Dios le hace a esta iglesia, Él nos ayudará a comprender qué es lo que Cristo recomienda a cada iglesia y a cada individuo que pretende servirle a Dios. Y la primera carta que Él escribe fue la carta a la iglesia de Éfeso. Esta era una iglesia que había nacido en un avivamiento. Hechos 18:20 leemos cómo llegó Pablo a Éfeso y predicó durante 3 meses en la sinagoga. Y aunque hubo oposición en grande, Dios hizo una gran obra en aquella ciudad. Y leemos que la iglesia crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Hechos 19:20. Así que Cristo le está hablando a una iglesia donde esa iglesia nace como producto de un avivamiento, producto de un hombre que le dijo a Dios que sí, producto de un hombre que trataron de matarlo pero insistió en predicar la palabra, producto de una iglesia que se enfrentó a oposición, que se enfrentó a amenazas de la gente, pero dijo: le voy a servir a Dios. Esta era una iglesia que a través de los años había sido bendecida por grandes pastores. Pablo predicó en esa iglesia durante 2 años, Timoteo predicó en esa iglesia por muchos años, y se cree que hasta el mismo Juan el apóstol, después de Timoteo, predicó también en esa iglesia por muchos años. Así que usted imagínese una iglesia pastoreada por Pablo, por Juan y por Timoteo, nacida en el fuego del poder de Dios, donde los enfermos eran sanados, donde los matrimonios eran restaurados, donde las vidas eran prosperadas y donde no importaba la oposición que ellos se enfrentaban, Dios decía presente. Se me parece a la cosecha. Sí, yo miro la iglesia de Éfeso y yo miro la historia y me interesa la historia de esta iglesia porque voy a decir esto y lo digo con mucha preocupación y con mucho temor. Yo me he dado la tarea de estudiar la iglesia de Éfeso
Y de las 7 iglesias en el Apocalipsis, no hay una iglesia que se parezca más a esta que Éfeso. Eso es poderoso, pero alarmante. Esta iglesia nació porque un día, mientras mi esposo y yo estábamos planeando mudarnos para Miami y ubicarnos allá, cuando tuvimos una conversación, Dios nos habló y nos dijo: ustedes no se van para Miami porque yo los traje aquí para levantar una obra aquí. Esta iglesia nació en un mover, en un fuego de Dios, donde cuando fuimos a rentar el primer local, antes de este, que fue solamente hemos estado en 2 sitios, cuando fuimos a alquilar el primer local, el pastor de ese local nos dijo a nosotros: I'm sorry, we're packed. Tenemos 3 congregaciones aquí, más la iglesia nuestra da 2 cultos aquí. No hay espacio para nosotros alquilarle a ustedes. Y cuando yo le doy la tarjeta a él y le digo a él, si algo surge, por favor llámenos, porque estamos desesperados por un salón donde empezar a dar nuestros cultos. Y cuando yo le doy la tarjeta y le estoy dando la espalda, ese pastor bautista americano empezó a hablar en lenguas. Y empezó hablando en lengua, me dice: stop. El Espíritu Santo me acaba de decir: ay de mí si dejo que te vayas, porque la cosecha es grande. Usted pregunta por qué nosotros damos nuestro culto principal a las 3:30. Porque ese día ese pastor llamó a los otros 3 pastores, hizo arreglo con sus líderes, y el espacio que Dios permitió que él nos diera era las 3:30. Ninguna iglesia en esta área daba culto a las 3:30, y todo el mundo dijo: ustedes se van a morir, ustedes van a desaparecer. Pero déjeme decirle algo: cuando Dios habla, donde Dios se mete, no importa la cultura, no importa lo que el hombre diga, lo que importa es lo que Dios dice. Ahora, entendiendo un poco de la iglesia de Éfeso, que era una iglesia nacida bajo el fuego de Dios, consideremos lo que Cristo le dice a esta iglesia. Y vuelvo y le digo: se lo dijo a esa iglesia, se lo dijo a esta iglesia, y se los dice a nosotros, a ti y a mí individualmente. Dígalo conmigo: se lo dijo a Éfeso, se lo dice a la cosecha, y me lo dice a mí. Yo quiero que lo repita de nuevo: se lo dijo a Éfeso. En una forma profética se lo dijo a la cosecha. Y como individuo me lo dice a mí. Ahora, ¿qué es lo que Cristo le dijo? Primero, Cristo le habla a ellos de la vida diaria emocionante que ellos tenían, que ellos tuvieron. Él les aplaude a ellos de la vida diaria de la iglesia que fue emocionante. El Señor comienza su carta con palabras de alabanza. Él les da aplauso por varias cosas que eran ciertas, que ellos hacían diariamente. Y note las cosas que Jesús les aplaudió. Número 1, Él les dice a ellos: le aplaudo por lo fervientes que ustedes son en su servicio. Eso fue lo que Cristo les dijo. En el versículo 2, Jesús les dice a ellos, en el verso 2, Él les dice a ellos: yo conozco tus obras, y mire, y tu arduo trabajo. La iglesia en Éfeso era más que un edificio donde la gente se reunía. Era un cuerpo que adoraba a Dios en espíritu y en verdad. Era un cuerpo que sabía darle un culto a Dios emocionante, que supo hacerlo. La palabra trabajo describe el tipo de congregación activa que era. La palabra describe que ellos trabajaban hasta el punto que se agotaban. ¿Alguna vez tú has hecho algo para Dios que cuando llegas a tu casa llegas explotado? ¿Alguna vez has servido a Dios en la iglesia? Edwin estuvo esta mañana en Orlando, ¿verdad? Y ahora está aquí. ¿Cuántos estuvieron a las 9 de la mañana aquí? 2 o 3 de ustedes estuvieron a las 9 de la mañana. ¿Cuántos de aquí se fueron para Orlando? Levanten la mano, que de aquí se fueron para Orlando. Oh, wow. Allá hay uno. Aquí hay 2.
y ahora están aquí. Y este es su tercer culto. Dios le está diciendo a esta iglesia, yo sé que tú te esfuerzas. Yo sé que tú trabajas hasta el punto que terminas reventado. Y sabes que el trabajo tuyo en el Señor does not go unnoticed. No es como que tú le das a Dios tu vida y tú le das a Dios tus fuerzas y tú le das a Dios tus energías y Dios no ve lo que tú estás haciendo. Dios ve todo lo que tú estás haciendo. Incluso en el cielo hay un libro llamado el libro de las memorias donde Dios apunta cada obra que tú haces. Así que cuando Dios dice yo conozco tus obras y conozco tu arduo trabajo, es porque Él tiene un ángel que está escribiendo todo lo que tú estás haciendo y Él no pasa por alto lo que tú estás haciendo. Yo estaba leyendo acerca de John Wesley y se dice que Wesley viajó 250,000 millas a caballo durante 40 años de ministerio, predicó más de 40,000 sermones, produjo más de 400 libros y aprendió más de 10 idiomas. Y a los 83 años estaba incómodo porque no podía escribir más de 15 horas al día. Cuando llegó a una edad de anciano, él decía, ya no puedo hacer todo lo que yo hacía antes, y esto le molestaba. Yo me temo que muchos cristianos en este tiempo presente son creyentes livianos. Lo que dice la Biblia, ni trabajan ni hilan. Mire, y esto es comprobado por las estadísticas. Se estima que en la iglesia promedio el 10% de la congregación dará el 80% del tiempo. El 10% de la congregación dará el 80% del tiempo, el talento y el dinero necesario para llevar a cabo el trabajo de la iglesia. El otro 30% ministrará el 20% que resta. Y el 60% de la iglesia hace nada. Esto no tiene que ver con el mensaje, pero lo voy a decir. Porque lo pensé y lo voy a tirar. Y esto es para aquí. A mí me revienta el hígado y la cabeza cada vez que viene un hermanito y me dice, pastor, ¿sabe lo que a mí me incomoda? Que siempre es el mismo que está cantando. Siempre es el mismo que está tocando. Siempre es el mismo que está al frente. Son los mismos que están al frente. Pastor, yo no sé, yo quiero servirle a Dios y yo quiero trabajar para Dios, pero a mí me molesta y yo noto que aquí siempre son los mismos. That just eats me up inside. Porque si yo pudiera decirle lo que yo pienso después de decirme eso, ¿sabe lo que yo le diría? Comprométete como se compromete el que siempre está al frente. Trabaja como trabaja el que siempre está al frente. Métete en todos los ensayos como siempre están los que están cantando siempre. Ven a todas las prácticas como siempre está el que está tocando, el que está hablando. Y ¿sabe qué? Eso no va a pasar contigo, porque Dios conoce tu trabajo y Él sabe cuando tú te fajas y cuando tú no te fajas. ¿Y sabe qué va a pasar? Que cuando tú te comprometas y te entregues totalmente a Dios, no hay hombre aquí en la tierra que podrá detener tu avance. Oh, gloria, 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 gloria. Cuando tú le des a Dios el máximo, mire, ni el diablo se va a parar frente a usted, ni ángeles se parará frente a usted, ni Dios mismo se parará frente a usted, porque Él va a decir, este es mi siervo, esta es mi sierva, y las puertas del infierno no prevalecen contra mi iglesia. Oh, gloria, gloria, gloria al nombre poderoso de Jesús. Esta iglesia trabajaba y Dios vio su trabajo. Lo segundo que le dice es, yo veo tu sufrimiento. Porque lo segundo que vemos, cuán fieles eran en su sufrimiento. Y en el versículo 2 Él le dice, no solamente que Él conoce su arduo trabajo, sino que conozco tu paciencia. Oh, gloria a Jesús. La palabra paciencia significa resistencia bajo juicio. Resistance under judgment. ¿Sabe lo que le está diciendo? Yo conozco tu paciencia. Yo sé lo duro que el diablo te ha dado. Yo sé lo duro que la vida te ha dado.
Yo sé las persecuciones que tú has tenido y yo sé cómo se ha levantado el infierno contra ti y yo sé cómo tú lo has resistido. ¿Sabe Dios lo mucho que tú estás trabajando? Y sabe Dios lo mucho que tú estás resistiendo. Para ese entonces la iglesia en Éfeso estaba en un lugar de comercio. ¿Y sabe qué era lo que pasaba? La gente inconversa, los negocios inconversos, no le querían comprar a los negociantes cristianos. No le querían vender a los negociantes cristianos. Y la gente inconversa hacían, picoteaban a los negocios cristianos. They would boycott Christian businesses. Así que la gente de aquel entonces de la iglesia de Éfeso, cuando iban a pescar y querían vender sus pescados, tenían que hacerlo entre los hermanos porque la gente que no era de la iglesia no lo compraba. Cuando querían hacer una fiestecita para adornar un quinceañero, no podían hacerlo con gente de afuera, tenían que hacerlo con los hermanos de la iglesia. Y yo no sé usted, si usted va a tener un negocio con los hermanos de la iglesia y solamente con los hermanos de la iglesia, la mayor parte del tiempo se va a morir de hambre. Porque los hermanos en la iglesia quieren todo bueno, bonito y barato. ¿Verdad, Bambán? Chico, te compré 2 papas, regálame una. ¿Verdad, Carlos Luis? Chico, te compré 3 gabinetes, regálame el cuarto, el quinto y el sexto de gratis. Pues estos hermanos tenían que fajarse entre ellos. Y Cristo le está diciendo a ellos: yo conozco tu paciencia y yo sé que no ha sido fácil ustedes trabajar y ustedes servir y ustedes funcionar. Y yo he visto eso, porque Dios ve cuando tú sufres por la causa de Él. Dios sabe cuando te están criticando, cuando te están juzgando más. Dios sabe cuando te están señalando injustamente. Dios sabe cuando la gente te está mirando por encima del hombro. Mire, yo acepté al Señor en una iglesia donde antes de yo aceptar al Señor, yo había causado muchos problemas en el vecindario. Antes de aceptar al Señor, yo había sido de estorbo a esa iglesia. Antes de aceptar al Señor, yo le había hecho daño a varios hermanitos en esa iglesia. Y ahora Dios, en su omnisciencia y en su soberanía, me lleva a aceptar a Dios ahí. Y cuando yo acepto a Dios en esa iglesia, los hermanitos de la iglesia le dieron al pastor: vele ese muchacho. Ese muchacho es un maramañoso. Ese muchacho es un vicioso. Ese muchacho le roba los clavos a la cruz. Y ese muchacho es un malcriado y no tiene ningún tipo de disciplina. Y todo lo que le dijeron era verdad. Y yo llegaba a la iglesia y quiere que le diga algo. Literalmente habían hermanitos que cuando yo me sentaban se mudaban de banca. Literalmente cuando se acababa el culto y yo iba a hablar con el pastor, habían 2 o 3 hermanos que eran los bouncers del pastor, que se le acercaban al pastor para ver si yo me iba a poner medio malcriado o medio fresco con el pastor. Y ¿sabe lo difícil que es que tú estás empezando, que tú tienes hambre, que tú tienes sed, y que aquella gente que tú los admiras y que tú los ves y tú dices: estos son los que me van a empujar, son los mismos que te van a querer echar? Eso es difícil. Por eso yo le aconsejo a usted que cada vez que venga un hermanito a esta casa y usted no apruebe de él, tenga cuidado, porque puede ser su próximo pastor. Tenga cuidado, porque puede ser su próximo pastor. Porque después de un tiempo, todos esos mis hermanos que me miraban por encima del hombro: hermano Agustín, puedo hacer esto, hermano Agustín, puedo hacer aquello, porque Dios me levantó y Dios me puso en posición y Dios me bendijo. Porque eso es lo que hace Dios. Cuando Él ve tu paciencia, cuando Él ve tu resistencia bajo prueba, ¿sabe lo que hace Dios? Dios hace lo que dice la Biblia: Él va a hacer que ellos reconozcan que Él te ha amado. Oh, gloria, 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 gloria al nombre de Jesús. Lo tercero que Él le dice a ellos, vemos cuán fervientes, cuán firmes estaban en su separación. Porque también Él les dice a ellos: yo sé que no puedes soportar a los malos, y los has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Alabado sea el Señor. Había un grupo dentro de la iglesia que se consideraban los nicolaitas, y no hay mucho escrito acerca de ellos.
Pero sí lo que entendemos de los nicolaitas era que su propio nombre quería decir destructor de la gente. Así que lo que Cristo le está diciendo, yo sé que en la iglesia se han metido gente que lo que quieren es hacer daño. Y tú lo has identificado y te has apartado de ello. Porque ahora es que viene la bomba. No todo el que está en la iglesia es. Y no todo el que dice ser es. Y no todo el que tiene un título en la iglesia también es. ¿Sabe qué? Hay hermanitos en la iglesia que se sientan al lado de ustedes que tienen un espíritu destructor. Hay hermanitos que se paran en este altar a cantar y a ministrar que tienen espíritus destructores. Y hay pastores que se paran en este altar. Usted no. Pero estoy hablando en general. De más para la aclaración. Hay pastores que se paran en altares que tienen espíritus destructores. Y ¿sabe lo que Cristo le dijo a esta iglesia en Éfeso? Yo sé que tú te has enfrentado con muchos lobos vestidos de oveja. Y los has identificado y te has apartado de ellos. Porque esto es lo que Dios le dice al creyente. Si tú quieres volar como los águilas, tienes que dejar de janguear con las gallinas. Si quieres elevarte en las alturas, tienes que dejar de asociarte con gente que te roban la bendición, que te roban la paz, que te roban el espíritu. Yo quiero decirle esto, Jesús nunca tuvo la intención de que su iglesia fuera fraterna de ideales, teorías y doctrinas. Él tiene la intención de que su iglesia sea doctrinalmente sana, estable bíblicamente y teológicamente recta. El liberalismo y el modernismo nunca debe ser tolerado por la iglesia. Lo voy a repetir y si lo tienes, ponlo en la pantalla si está. Jesús nunca tuvo la intención de que su iglesia fuera fraterna de ideales, teorías y doctrinas. Él tiene la intención de que su iglesia sea doctrinalmente sana, estable bíblicamente y teológicamente y recta. El liberalismo y el modernismo nunca debe ser tolerado por la iglesia. Nosotros no estamos en una competencia de belleza. Nosotros no estamos en un crucero de placer. Nosotros no estamos para que el mundo nos aplaude y nos aplauda y para que el alcalde nos esté dando las llaves de la ciudad. Dios no llamó eso a la iglesia. Incluso nosotros estamos diseñados para que el alcalde nos quite las llaves y nos cierre el edificio. ¿Sabe por qué no lo hace? Porque Dios no permite que lo haga. La iglesia vive en totalmente oposición a todo lo que este mundo llama ideales. Pero hoy queremos que el primero que habla lindo, el primero que canta lindo, el primero que viste bien, pues rápido le llamamos iglesia. Por eso es que... Oh, gloria a Jesús. Por eso es que tenemos nuestros lugares saturados por homosexuales y lesbianas. Por eso es que tenemos nuestros altares llenos de gente, amén, que después de ser cristianos quieren tatuarse y estar. Yo no estoy hablando de los que vienen con tatuajes del mundo. Yo estoy hablando los que ya están cantando aquí y ya están predicando aquí. Después que se criaron en la iglesia, ahora quieren estar llenos de tatuajes y tienen que tener pantalla, tienen que tener arete en todas partes, cuando de eso Dios los sacó. Ahora estamos hablando de gente alcohólica en la iglesia, cuando Dios los libertó del alcoholismo. Ahora estamos hablando de si fumar marihuana o no en la iglesia medicinalmente, cuando de ahí nos sacó Dios. Dios no llamó a la iglesia a eso. Dios le dijo a la iglesia de Éfeso: yo te aplaudo porque has identificado eso y te has apartado de eso. Eso es entera consagración. Apartarse totalmente del pecado, de las tinieblas, aunque esté en la iglesia. Oh, dale ese aplauso a Dios. Dale ese aplauso a Dios. Y Él está diciendo: yo veo eso. Yo veo eso. Pero también veo esto. Y es el segundo punto. El amor moribundo que señala de la iglesia que era un problema. Porque aunque los vio que trabajaban fuerte, aunque los vio que eran fervientes, pacientes, y aunque los vio que se habían separado, se habían consagrado, había llegado a un punto donde lo que hacían, lo hacían automáticamente, sin ninguna emoción,
sin ninguna pasión. Porque hay tal cosa que ser un buen cristiano por costumbre. Hay tal cosa que ser un buen cristiano por rutina. Yo automáticamente oro cuando me levanto. Yo automáticamente oro cuando me voy a acostar. Mire, yo cuando me doy un golpe automáticamente digo aleluya. No quiere decir que estoy alabando al Señor. Si llega el domingo, llega el viernes, yo no estoy en la iglesia, yo me siento incómodo porque ya mi rutina es estar aquí. Hay cosas que uno hace por costumbre, que uno tiene que hacerse la pregunta. Lo que estoy haciendo bien por costumbre, porque las costumbres no son malas y las tradiciones no son malas. Quiero aclarar eso. Las costumbres no son malas y las tradiciones no son malas. Por eso yo acostumbro a comer pasteles en Navidad. Por eso yo acostumbro a comer lechón asado en Navidad. Y por eso yo acostumbro, amén, comerme mi arroz con habichuela y bistec encebollado, ¿verdad? Porque ya eso es una costumbre y eso es tradición y no me quiten nada de eso. Pero nada de eso funciona si no hay una apreciación legítima, si no hay un corazón conectado a lo que estoy haciendo, si no tengo pasión por lo que estoy haciendo. Y lo primero que Cristo le dice a esta iglesia es, Él le habla a ellos sobre la emocionante vida de ellos en el pasado. Y mire cómo le dice en el verso 4. Mire cómo le dice en el verso 4. Pero, diga conmigo pero. Y yo le digo a ustedes que esa palabra pero es problemática. Porque la palabra pero anula todo lo que se dijo antes. Sé que trabajas fuerte. Sé que eres paciente. Y sé que no soporta a los que se dicen ser apóstoles, pero no lo son. Pero acaba de anular todo lo que dijo. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Las palabras describen una devoción a Cristo que está ausente de pasión, ausente de entusiasmo, ausente de fervor en el servicio. Warren Wiersbe describe esto como un esposo o una esposa que se casan y tienen una luna de miel, y esa luna de miel es apasionante, pero cuando se acaba la luna de miel se acabó toda la pasión. Así que Cristo le está diciendo a esta iglesia, todo lo que ustedes hicieron, lo hicieron porque estábamos de luna de miel. Pero llegaron de la casa, de la luna de miel, y entraron en una rutina, y lo que hacen, lo hacen por rutina. Yo le dije a Nelson y a Génesis, que se casan el lunes que viene, yo le dije a ellos, y le di un consejo, si ustedes pueden apagar la televisión por 3 meses, apáganla por 3 meses. Si ustedes pueden dejar de ver deporte por 3 meses, dejen de ver deporte por 3 meses. Saquen 3 meses para ustedes conocerse y para ustedes integrarse y para ustedes asimilar. Y si no pueden hacer eso por 3 meses, Houston, you have a problem. Tienes problema. Estos creyentes en el pasado habían estado tan emocionados de ser salvos, porque para ellos servir al Señor fue una bendición, no una carga. Pero ahora le servían al Señor sin emoción. Y yo le voy a decir esto, la emoción no es mala. La emoción, amén, debe ser uno de los requisitos y debe ser uno de los elementos de la pasión. La pasión envuelve pensamiento, la pasión envuelve intención, la pasión envuelve planificación, pero la pasión también envuelve emoción. Y Cristo está diciendo a ellos, ya ustedes no están apasionados por mí. Ya ustedes son mecánicos. Lo otro que Jesús le habla a ellos es del evidente letargo de la iglesia en el presente. Mire cómo dice en el versículo. Amén. Dice, has dejado
tu primer amor. Jesús estaba diciendo, ustedes son un grupo de personas que trabajan duro, son fuertes, soportan la persecución, son doctrinalmente sanos, pero han perdido la emoción, la pasión, el entusiasmo que una vez tuvieron. ¿Te acuerdas cuando no podías esperar que llegara el día del culto? ¿Te acuerdas cuando no te faltabas ni un baile de gallina en la iglesia? ¿Te acuerdas cuando todo lo que el pastor decía te gustaba? Ahora todo lo que el pastor dice lo criticas. ¿Te acuerdas cuando todas las canciones en la iglesia te bendecían y ahora solamente estás contando cuántas veces se repite la misma canción en la semana? ¿Te acuerdas cuando tú lo que querías era que te dejaran tocar un instrumento y ahora te pesa tocar ese instrumento? ¿Te acuerdas cuando servirle a Dios era... Oh, gloria al nombre de Jesús. Pero ahora te es una carga eso. Me imagino que los servicios de ellos estaban muertos. La música era monótona y aburrida, la predicación era igual de vacía y su celo, pasión y entusiasmo se había ido. Pasaron por todos los movimientos, pero le faltaba vida. Habían perdido la maravilla de su salvación. Cuando tú más que alabas a Dios y adoras a Dios y le sirves a Dios porque es algo automático, en algún lugar del camino has dejado de servirle a Dios y has dejado de buscar a Dios como Él manda. Porque Dios no quiere que tú vengas aquí y hagas las cosas automáticamente. Dios no quiere que tú busques excusas para faltar y tú busques excusas por no estar activo y tú busques excusas para no servir. Dios quiere que tú busques razones para ejercitar tu fe. Que tú busques razones para ejercitar tu fe. Él quiere que tú digas, yo quiero estar en la iglesia. Que si el pastor dice, el lunes hay culto, gloria a Dios que dieron culto el domingo. Que si el pastor dice, el sábado hay culto, llama al jefe, tengo que faltar porque el sábado hay culto en la iglesia. Dios está buscando gente que están emocionados y están apasionados por Él. Y que Él no tenga que decirle, has dejado tu primer amor. Y Él nos está invitando a nosotros a ese lugar donde estemos emocionados por la salvación. Estemos emocionados por el servicio a Dios. Estemos emocionados porque esta es la casa donde Dios nos sembró. Pero a mí me preocupa de que después de 17 años, ahora a punto de cumplir 18 años, estemos como el viejo refrán en inglés que dice, been there and done that. And if you're sentiment is, I've been there and I've done that, and that's your approach to service to God, you got a problem. Si tu servicio a Dios está en ese lugar donde yo hice eso, ustedes tienen un problema bien serio. Porque Dios te está diciendo, quiero todo de ti o nada de ti. ¿Me estás escuchando? Dios está diciendo, quiero todo de ti o nada de ti. No es como que Dios te dice, dame ese brazo y me lo llevo para el cielo y el resto lo mando al infierno. No es como que Dios te dice, dame la cabeza y el cuerpo lo mando al infierno. No, Dios te dice, quiero todo, 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 todo. Di conmigo todo. Dilo en voz alta todo. Dios te está pidiendo todo, no parte de quién tú eres. Él te está pidiendo todo lo que tú eres. Y Él le dice a esta iglesia, yo sé que ustedes son fuertes, yo sé que ustedes trabajan, yo sé que ustedes se han enfrentado al diablo, pero lo están haciendo sin pasión, sin entusiasmo. Lo están haciendo automáticamente. Y Dios reprenda todo espíritu automático en la vida de esta casa. Yo vengo en el nombre de Jesús a reprender todo espíritu automático en esta casa. Yo vengo en el nombre de Jesús a despertar una pasión, un avivamiento, un fuego en el corazón de esta casa que dice, voy a trabajar, voy a servir, voy a buscar, voy a cooperar. El tercer y final punto de este mensaje es la pérdida devastadora de la iglesia que amenazaba a la iglesia. Cristo los elogia y luego los corrige. Pero después de corregirlos, les dice, esto es lo que necesito que ustedes hagan. Porque una cosa es que nos aplaudan, una cosa es que nos corrijan y una cosa es que nos den herramientas
para arreglar lo que hay que arreglar. Y lo primero que Cristo hace, Él les declara la condición a ellos. Habían 3 cosas que Jesús le ordena a ellos que hicieran. Primero, debían considerar su antigua devoción. Mire cómo dice el verso 5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Cristo les dice a ellos, ves al lugar de tu primer encuentro. Ves al lugar de tus primeros pasos. Ves al lugar de tu primer pasión. En consejería, cuando yo hablo con gente que tienen problemas, yo siempre les pregunto, ¿qué fue lo que te enamoró de él? ¿Qué fue lo que te enamoró de ella? Porque muchas veces el problema en las parejas es que han dejado eso en un lugar atrás y no recuerdan eso. Y Cristo dice, considera tu antigua devoción. Debían recordar y reflexionar sobre los días cuando su corazón estaba ardiendo en Dios. Debían de pensar con frecuencia en los días en que el Señor estaba cerca y su presencia era real con ellos. Tenían que recordar cómo era su vida en ese entonces. Y esto es clave. Yo les soy franco. En mis momentos de desaliento y desánimo ministerial, mi esposa me ha preguntado varias veces en el pasado que si alguna vez yo me canso y si alguna vez quiero darme por vencido como pastor. Y yo le he dicho a ella muchas veces, pero inmediatamente cuando llego a ese lugar, yo me acuerdo cuando Dios me llamó a ser pastor. Yo era un muchacho mal vestido, mal hablado, mal educado y marginado. Y cuando nadie vio futuro en mí, en una congregación de más de 5,000 personas, yo en el segundo piso, el predicador Rogelio Parrilla se paró a ministrar y dijo, antes de ministrar, oigo la voz de Dios que me dice que aquí hay un joven que se llama Agustín López, que hoy él llama al pastorado. Y yo me acuerdo como después de todas mis dudas y todos mis debates, yo pasé al frente temblando y él depositó aceite sobre mí y él me dijo, te hago pastor de muchedumbre, te hago pastor de las naciones. Y me acuerdo cuando fui, me compré mi primer gabán, mi primer corbata, mi primer pantalón y mi primer Biblia para ser pastor, porque yo tomé todo eso en serio. Y me acuerdo cuando se reían de mí, y me acuerdo cuando en la iglesia decían, ahí viene el pastorcito, ahí viene el fiebrú con predicar, porque ¿sabe algo? Yo me acuerdo cuando yo le dije al pastor, pastor, yo quiero predicar, y el pastor mío me dijo, aquí jamás. Porque yo era un disparatero, yo no sabía hablar español. Y el inglés lo hablaba bien ghetto. So, el pastor mío me dijo, el pastor, yo quiero predicar. Y el pastor me dijo, aquí jamás. Hasta que tú no te eduques y tú no aprendas y tú no crezcas y tú no madures, aquí tú no vas a predicar. Pero había un fuego en mí que ardía, que quería predicar. Yo quería predicar, yo sabía que Dios me llamó a ser pastor y eso se despertó en mí. ¿Y sabes lo que yo hice? Yo le dije al pastor, pastor, déjeme limpiar la iglesia. Y él me dio la llave para que yo pueda limpiar la iglesia. Pero él lo que no sabía era esto, que no era que yo quería limpiar la iglesia. Yo quería llegar a la iglesia vacía con un micrófono apagado. Y después que yo limpiaba la iglesia, yo cogía el micrófono apagado y yo me paraba al frente y decía, hermano, vamos a leer la Biblia en tal sitio. El tema del mensaje es hoy este. Y yo empezaba a predicarle la silla. Y a veces el pastor entraba y decía, ese muchacho está loco. Cuando el diablo me dice, ríndete. Cuando el diablo me dice, no puede. Cuando el diablo me dice, estás cansado. Yo me acuerdo esos días cuando Dios ardía en mi corazón. Y yo lo que quería era predicar la palabra de Dios. Y yo digo, ¿cómo yo voy a soltar esto que un día me costó tanto trabajo y tanta saba aquí bando la basura? Oh, gloria, gloria, gloria. Porque el diablo quiere quitarte lo que te apasiona hoy. El diablo quiere robarte lo que un día te apasionó. Y hoy Dios te dice, recuerda. Oh, gloria, 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 gloria. Yo sé que tú quieres predicar.
Yo sé que tú tienes deseo de enseñar. Yo sé que tienes deseo de hacer algo para Dios. Pues ¿sabe qué? Eso debe estar latente y debe estar presente cuando pasen 10 años, cuando pasen 20 años, cuando pasen 18 años. Eso debe estar presente para que cuando quieras entregar tu carta de renuncia, recuerdas por tanto de dónde has venido. Oh, gloria al nombre poderoso de Jesús. Y después que recuerdes, lo segundo que le dice es: confiesa tu decadencia. El versículo dice: recuerda por tanto dónde has caído. Y luego dice: arrepiéntete. Oh, gloria, aleluya. Versículo 5: arrepiéntete. Diga conmigo: arrepiéntete. Por tanto, ¿dónde has caído? Y da una media vuelta. Oh, gloria a Jesús. Siente pesar por lo que pensaste. Dios quería dejarte. Dios quería irme de la iglesia. Dios quería dejar de diezmar, quería dejar de trabajar. Dios quería dejar de ser servidor. Dios quería dejar de cantar, quería dejar de ser músico. Dios quería dejar de ser parte de tu reino. Y me arrepiento por pensar eso, porque Dios, tú has sido tan bueno. Aleluya. Yo no sé usted, es que Dios ha sido tan bueno. ¿Alguna vez usted le ha faltado el respeto a alguien? Y yo sé de lo que estoy hablando. La gente impetuosa como yo soy reaccionario. Y toda mi vida, desde que entré al ministerio antes, mi disciplina es controlar mis reacciones. Pero gente impulsiva, ¿alguna vez usted le ha faltado el respeto a alguien porque se enojó, se molestó? Y después que usted le falta el respeto, usted dice: ay, mi madre, ¿qué hice? Si esa es abuela, ese es abuelo. Ay, mi madre, le falté el respeto a mami, a un tío que te trató bien, a un pastor. Yo me acuerdo una vez que el pastor mío me sacó el monstruo. Me sacó el monstruo, pero bien sacado. Y yo le falté el respeto. Y después que voy bajando las escaleras, porque le tiré la puerta en la cara y voy bajando las escaleras, yo dije: ay, mi madre, ¿qué hice yo? Si este hombre me trajo a su casa cuando yo estaba en la calle. Si este hombre me enseñó la Biblia. Si este hombre me daba de comer del plato de sus hijos. Si este hombre me deja guiar su carro cuando nadie más me deja guiar el carro. Este hombre me dio las llaves de la iglesia. Este hombre me recomendó al pastorado. Este es el hombre que ha creído en mí. Y ahora yo estoy reaccionando así. Mira, hermano, yo subí más rápido que ligero. Y yo llorando le pedí perdón al pastor. Y nunca más volví a hacerlo. Pues Dios le está diciendo a esta iglesia: has dejado tu primer amor. Recuerda de dónde te saqué yo. Recuerda cuando vivías entusiasmado. Y ahora, al recordar eso, arrepiéntete y confiesa tu desobediencia y tu muerte espiritual y pídele perdón a Dios. Y finalmente, cambia tu dirección. Verso 5. Recuerda por tanto dónde has caído. Recuerda, arrepiéntete y haz las primeras obras. Change direction. No sigas en ese letargo espiritual. No sigas en esa indiferencia. No sigas en esa actitud. Porque si te arrepientes, porque quieres volver a ese lugar de tu inicio espiritual, tienes entonces que cambiar conductas, acciones y actitudes y actividades. El Señor no espera nada menos de nosotros si hemos dejado nuestro primer amor. He expects no less from us si hemos dejado nuestro primer amor. Porque si no, mire las consecuencias que Jesús describe.
en el verso 5. Si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. ¿Sabe lo que Dios le dice? Este es Juan escribiendo. Si no, vendré y ese pastor bueno que tienen se lo voy a quitar. Si no, vendré y ese avivamiento del cual ustedes disfrutan se va a apagar. Si no, vendré y ese crecimiento que ustedes aplauden cesará. ¿Sabe por qué me alarma esta iglesia de Éfeso? Porque esta iglesia de Éfeso fue una de las iglesias más poderosas, con 3 de los pastores más poderosos de la historia de la iglesia primitiva. Y hoy usted va al antiguo Éfeso y ni 1% de esa población son cristianos. Cuando esa iglesia se levantaba, se estaba convirtiendo gente y llegó un punto que el 60% de la población fue cristianos. Las iglesias grandes y los templos grandes estaban en la antigua Éfeso. Ahora lo que hay son ruinas y la gente va a ver las ruinas de una iglesia poderosa un día. Yo le oro a Dios y le digo al Señor, Señor, que esa nunca sea la verdad de la cosecha. Que nunca sea la verdad de la cosecha, que tú vengas y tú quites el candelero de en medio de nosotros, para que el mundo nos vea y digan, mira, tanto que gritaban, tanto que aplaudían, tanto. Yo no quiero que un día vengan donde uno de estos músicos aquí y alguien le diga, familia, tú tocabas el violín en la iglesia de la cosecha, y que Fermín diga, yo no sé de qué ustedes hablan. Sí, yo te vi en la cosecha a ti tocando, y tú digas, no sé, y hasta hable malos para negar que un día estuviste aquí. Yo no quiero que nunca alguien venga donde ti y diga, sí, tú estabas ahí, y tú no quieras decir que estabas aquí, porque te avergüenza de la condición que azota el lugar donde tú estabas. Yo sé de lo que yo le estoy hablando, porque yo me crié en una iglesia poderosa. La iglesia donde yo estaba y donde yo me crié era la iglesia más grande en esa región, con el templo más grande en esa región, con el pastor más famoso de esa región. Se acababan los cultos en las otras iglesias y la gente llegaba a nuestra iglesia después de sus cultos para ser parte del avivamiento que había en nuestra iglesia. Pero nuestra iglesia perdió el primer amor. Dios vino y se llevó al pastor, sacó el candelero. Esa iglesia en política se dividió y se fragmentó en 10 o 15 iglesias chiquitas. Y el edificio que cobraba 2 cuadras de esa ciudad, con la calle, con el nombre del pastor de la iglesia, hoy ese templo lo están tumbando por abandono. Yo sé de lo que yo le estoy hablando. Y yo reprendo al diablo y reprendo toda similitud a historia en esta casa. Porque esta casa tendrá avivamiento perpetuo. Esta casa tendrá poder perpetuo. Esta casa tendrá ministro, amén, hasta que Cristo venga a buscar la iglesia. Y acá habrá palabra, acá habrá fuego, acá habrá fervor y aquí habrá primer amor en el nombre poderoso de Jesús. Él no va a venir a quitar nuestro candelero. Pero Él le dijo a la iglesia de Éfeso, si no te arrepientes, si no vuelves a tus primeras obras, vendré a ti y quitaré. Yo oro a Dios que tu historia nunca sea la historia de un pasado que no tiene refrigerio y no tiene vida en este presente.
Lo más que me preocupa a mí es cuando oigo personas decir, pastor, yo antes. Pastor, ¿te acuerdas cuando hicimos? ¿Te acuerdas, Aide, cuando hicimos pincho? ¿Por cuántos meses corridos? Todos los sábados, ¿cuántos meses fueron? Como 6 meses, 7 meses. ¿Te acuerdas, Aide, que tú tenías un grupo? Y todos los sábados se los consagramos a Dios por 7 meses para poder guardar dinero para venir aquí. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas, Carlos Luis, cuando nos amanecíamos aquí? Cuando tú estabas aprendiendo antes de tú tener... ¿Dónde está Carlos Luis? ¿Te acuerdas, Carlos Luis, cuando nos amanecíamos aquí? Papo, ¿te acuerdas cuando estábamos aquí, que fue la primera vez que entraste a esta iglesia? ¿Se acuerdan algunos de ustedes? ¿Te acuerdas cuando, amén, con las piernas hinchadas tú venías a tocar la batería a la iglesia? ¿Te acuerdas cuando no tenías con qué pagar tu renta, pero tú dabas tus diezmos porque tú le creías a Dios? ¿Te acuerdas cuando no tenías voz, pero venías aquí y decías, pastor, no tengo voz, pero si tengo que cantar, voy a cantar? ¿Te acuerdas cuando no sabías tocar muy bien tus instrumentos y tenías pasión por tocar tu instrumento? ¿Te acuerdas cuando tenías hambre y sed? Dios te está diciendo, vuelve a esas primeras obras. Oh, gloria. Vuelve a esas primeras obras. Arrepiéntete de haberte descuidado. Aleluya. Porque si no, vendré a ti. Porque hay otros que están esperando lo que tú tienes. Yo invito a esta iglesia a estar de pie.